Hola, ¿qué tal? Yo espero que te encuentres bastante bien al lado de tu familia. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema de productos notables. Cuando en matemáticas hablamos de producto, estamos hablando del resultado de una multiplicación, a eso le llamamos producto. Y la palabra notable quiere decir que tiene algo que la hace especial. Bien, en matemáticas los productos notables no son otra cosa más que obtener los resultados de una multiplicación sin tener que hacer las operaciones, es decir, aplicando una serie de reglas que hacen que estos productos sean especiales. Entonces, hay varios productos notables de los cuales vamos a ver algunos, y el primero que vamos a ver es el que se llama binomio al cuadrado. Entonces, el primer producto notable que vamos a ver es el de binomio al cuadrado, o también se le llama cuadrado de un binomio. Cualquiera de las dos formas en que te lo digan están expresándote exactamente lo mismo: binomio al cuadrado o cuadrado de un binomio. Se trata de lo siguiente: vamos a comenzar la explicación de esto trazando un cuadrado. Este es el cuadrado con el que vamos a comenzar la explicación. Esta figura es un cuadrilátero que tiene sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos rectos, por lo tanto es un cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer en este cuadrado es lo siguiente: vamos a tomar un compás. Este compás lo vamos a ubicar en este vértice. Aquí lo vamos a poner. Y vamos a darle una cierta abertura. Y a partir de aquí vamos a trazar un arco de circunferencia que nos corte los dos lados del ángulo recto. La distancia que hay desde este vértice hasta aquí es exactamente la misma que tenemos desde este vértice hasta acá. Entonces, esta distancia de aquí a aquí y esta distancia de aquí a aquí es la misma, puesto que es un radio. Okay. Entonces ya aclaramos que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la misma que hay desde aquí hasta aquí. Esas distancias son iguales. Entonces, esta distancia de aquí a aquí y esta de aquí a aquí son exactamente iguales. Por lo tanto, la distancia que hay de aquí a aquí y la distancia que hay de aquí a aquí también son iguales. Si le llamamos nosotros a la distancia que hay desde esta parte hasta esta parte, esta va a ser la distancia A, la que hay de aquí a aquí, entonces la distancia que hay de aquí a aquí también tendría que ser A, porque son iguales. Entonces esta va a ser A. Y si a esta distancia de aquí a aquí le llamamos B, entonces la distancia de aquí a aquí también tiene que ser B. La distancia que hay desde este punto hasta este punto es esta distancia más esta otra. Es decir, la distancia que hay desde este punto hasta este punto va a ser A más B. En otras palabras, este cuadrado en este lado mide A más B. Y si este lado del cuadrado mide A más B, entonces este lado del cuadrado que tenemos acá debe de medir también A más B. Si no, no sería un cuadrado. Los cuadrados tienen todos sus lados iguales. Ahora bien, si nosotros quisiéramos sacar el área de este cuadrado, tendríamos que multiplicar el valor de la base por el valor de la altura. O bien de otra manera como nos lo enseñaron en la primaria, elevar la medida de un lado al cuadrado. Lado al cuadrado nos da el área de un cuadrado. Entonces, este cuadrado mide del lado A más B. Esta es la medida del lado del cuadrado, A más B. Y el área de un cuadrado es lado al cuadrado, entonces este lado que mide A más B tendríamos que elevarlo al cuadrado. Y de esta manera obtendríamos el área de este cuadrado. A esto que tenemos aquí le llamamos un binomio al cuadrado. ¿Por qué se llama binomio? Porque está formado por dos términos, el término A y el término B. Es una expresión algebraica formada por dos términos, y a las expresiones algebraicas formadas por dos términos se les llama binomios. Y como está elevada a la segunda potencia, esto se llama binomio al cuadrado, que es precisamente lo que estamos viendo, binomio al cuadrado. Y tener esto elevado al cuadrado significa que lo tendría que multiplicar por sí mismo, es decir, tendría que multiplicar A más B
por A más B. Entonces, este 2 que tenemos aquí nos indica que esta base, que es A más B, se tiene que tomar como factor 2 veces, se tiene que multiplicar por sí misma. Lo podemos poner de esta forma, de forma horizontal, o lo podemos también expresar de manera vertical, o sea, A más B multiplicado por A más B. En cualquiera de los dos casos, la operación que se representa es la misma. Entonces, si nosotros hiciéramos esta multiplicación, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tendríamos que multiplicar este elemento por este de aquí, pero también por este de acá. Estos dos. Después tendríamos que multiplicar este elemento por este y este elemento por este. Y entonces, hagamos estas multiplicaciones. Sigamos primero esta línea. Si yo multiplico A por A, lo que obtengo es A al cuadrado. Entonces ya esta línea ya la utilicé. Vamos con esta otra. Nos dice que hay que multiplicar A por B. Entonces más por más nos da más. Y A por B nos da AB. Entonces ya utilizamos estas dos líneas verdes. Vamos con las azules. Tendríamos que multiplicar B por A, esta línea de aquí. Y B por A nos da AB, ya ordenadas alfabéticamente, más AB. Ahora vamos con esta otra línea. En esta nos dice que hay que multiplicar más B por más B. Esta de aquí, más por más nos da más, y B por B nos da B al cuadrado. Si nos fijamos, esta parte está dos veces. Son términos semejantes, habría que reducirlos. Con lo que nos queda A cuadrada, esta AB con esta AB nos da dos veces AB. Y esta B cuadrada, no hay con quién asociarla, simplemente la bajamos. Es B cuadrada. Ahora, bien, haciendo esta operación de manera vertical, tendríamos que multiplicar A por A y A por B, y luego B por A y B por B. Entonces, realizándolo nos queda A por A nos da A al cuadrado, más por más nos da más, A por B nos da AB, más por más nos da más, B por A nos da AB, más por más nos da más, y B por B nos da B al cuadrado. Reduciendo términos semejantes, ¿qué nos queda? Nos queda A cuadrada más AB más AB nos da dos veces AB más B al cuadrado. Y si nos fijamos, esto y esto es exactamente lo mismo, solamente que acá lo hicimos de manera horizontal y aquí lo hicimos de manera vertical, pero son operaciones equivalentes, es lo mismo. Bien, ahora vamos a hacerlo pero de manera gráfica. Para esto voy a quitar este arco, ya no me funciona, ya quedó claro que la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a aquí. Ahora fíjate lo que vamos a hacer. Bien, lo que vamos a hacer ahora es trazar un segmento paralelo a la base que pase por este punto. Aquí vamos a trazar un segmento paralelo a la línea base. Y vamos a trazar otro segmento paralelo a la altura, pero que pase por este punto. Aquí vamos a trazar otro segmento de recta. Entonces nos queda claro que este segmento es paralelo con este y este segmento es paralelo con este. Si nos fijamos, se nos formaron dos cuadrados. Este es un cuadrado y este otro cuadrado. Y también se nos formaron dos rectángulos. Este es un rectángulo y este es un rectángulo. Entonces, vamos a iluminar esos rectángulos de colores. Vamos a hacer eso. Este cuadrado, vamos a iluminarlo de color azul. Este cuadrado de aquí, vamos a iluminarlo de color amarillo. Este rectángulo, vamos a ponerlo de color verde. Y este rectángulo de aquí también lo vamos a poner en color verde. Ya que tenemos estas cuatro figuras, vamos a ver cuáles son sus medidas, cuáles son sus dimensiones, sus áreas sobre todo. Mira, este cuadrado de color azul, de base mide A y de altura también mide A.
por lo tanto, su área es A por A, nos da A al cuadrado. Ese es su área. Este cuadrado de color amarillo, de base mide B, que es esto de aquí, mide B, y de altura mide B. Entonces, B por B nos da B al cuadrado. Ahora, este rectángulo de color verde que tenemos aquí, de base mide B, y la altura es esta, es A. Entonces aquí mide A. Entonces B por A nos da AB, ya ordenados alfabéticamente. Entonces el área de este rectángulo es AB. Este rectángulo de aquí, de base mide A y de altura mide B. Entonces su área es AB. Entonces, si te fijas, el área de este rectángulo, de este cuadrado que tenemos aquí, formado por 4 partes, va a estar formado por A cuadrada, lo vamos a poner aquí, A cuadrada, que es esta parte de aquí, la vamos a poner palomita, y 2 veces AB, aquí la tenemos una vez y aquí la tenemos otra vez, entonces más AB, que sería este de aquí, más AB, que sería este de acá, más el cuadrado amarillo, que sería B al cuadrado. Esto lo tenemos repetido 2 veces. Estas dos figuras son iguales, tienen la misma área. Entonces las podemos agrupar. Vamos a decir que el área total de ese cuadrado es A cuadrada más 2 rectángulos que miden AB más 2 AB, que son los rectángulos de color verde, más B al cuadrado, que es el cuadrado de color amarillo. Y esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que tenemos acá y lo mismo que teníamos acá. Entonces esta es la representación gráfica de esto. A esto que tenemos aquí, a esta expresión, se le llama un trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué se llama trinomio? Porque tiene 1, 2, 3, tiene 3 términos, y se llama cuadrado perfecto porque su representación gráfica es un cuadrado perfecto, es decir, que mide exactamente lo mismo de base que de altura, un cuadrado perfecto. Ok, pero nosotros lo que andamos buscando es un producto notable que se llama binomio al cuadrado, y ese producto notable es obtener estos resultados que hicimos a través de operaciones horizontales, verticales o por representaciones gráficas, llegar al resultado final sin tener que pasar por todas estas operaciones. Eso es lo que buscamos, eso es lo que se busca en un producto notable. Entonces, el producto notable que nosotros andamos, en el que tratamos de encontrar sus reglas, se llama binomio al cuadrado. En este caso se trata de A más B, que es el binomio, elevarlo al cuadrado. Recuerda que esta es la medida del lado del cuadrado. Y entonces lo que vamos a buscar es una regla que nos permita llegar al trinomio cuadrado perfecto, a este trinomio cuadrado perfecto o a este, sin tener que hacer estas operaciones. Bien, para esto nos vamos a poner de acuerdo acerca de los nombres que le vamos a dar a las partes del binomio. A la A le vamos a llamar primer término del binomio y a la B le vamos a llamar segundo término del binomio. Entonces, en ese lenguaje es en el que nos vamos a estar manejando. Para esto, diremos entonces, vamos a elevar al cuadrado el primer término del binomio. Y con eso obtenemos este término del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, diríamos que se eleva al cuadrado el primer término del binomio. Entonces, ese sería nuestro primer paso. Entonces, el primer paso diría que se eleva al cuadrado el primer término del binomio. Este es el primer término del binomio. Al elevarlo al cuadrado nos da este término del trinomio cuadrado perfecto, del resultado de la multiplicación. Entonces ya tenemos el primer paso. ¿Qué nos dice el segundo paso? Bien, el segundo paso nos diría, se obtiene el doble del producto del primer término por el segundo. Cuando hablamos de producto estamos hablando de una multiplicación. ¿De una multiplicación de quién? Del primer término por el segundo. Primer término por el segundo. El primer término es A y el segundo es B. A por B nos da AB. Pero nos dice doble. ¿Cuál es el doble de AB? Pues 2 veces AB. Entonces fíjate bien, para obtener el segundo término del TCP, del trinomio cuadrado perfecto, lo que haces es multiplicar el primer término por el segundo término y el resultado lo multiplicas por 2, porque aquí dice doble, y doble es multiplicar por 2.
Entonces te va a dar A por B, AB, el doble, 2AB. Ese sería el segundo término, el segundo paso de la regla. Vamos con el tercer paso. ¿Qué nos dirá? Bien, lo que andamos buscando ahora es cómo obtenemos esta B al cuadrado. De aquí o aquí, donde la quieras ver. Entonces, obviamente que para obtener esta B al cuadrado, pues hay que elevar al cuadrado el segundo término del binomio. Entonces el tercer paso dice, se eleva al cuadrado el segundo término del binomio. Y ya tenemos nuestro trinomio cuadrado perfecto. Se eleva al cuadrado el primer término del binomio, al cuadrado se obtiene el doble del producto del primer término por el segundo, primer término por el segundo, A por B, AB, el doble, 2AB. Aquí lo tenemos. Tercer paso, se eleva al cuadrado el segundo término del binomio. Este es el segundo término, lo elevamos al cuadrado y nos queda B cuadrada. Entonces, esta sería la regla para elevar un binomio al cuadrado. Ya lo tenemos. Y gráficamente, pues aquí lo tenemos. Se eleva al cuadrado el primer término del binomio, es la parte azul. Se obtiene el doble del producto, el primer término por el segundo. Esto es el primer término por el segundo y esto también es el primer término por el segundo. Lo tenemos dos veces, por eso es doble. ¿Sí? Por eso tenemos que obtener el doble, porque esta parte verde la tenemos repetida. Y luego se eleva al cuadrado el segundo término del binomio. El segundo término es B, y está B al cuadrado. Entonces, este es gráficamente el resultado que obtuvimos. Bien, ahora vamos con unos ejemplos. Nos piden elevar x más 3 al cuadrado. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, pues vamos a regresar a la regla. ¿Qué dice la regla? Se eleva al cuadrado el primer término del binomio. ¿Cuál es el primer término? Es x. Elevado al cuadrado, ¿qué nos queda? Nos queda x al cuadrado. ¿Qué dice el segundo paso? Se obtiene el doble del producto del primer término por el segundo. Habría que multiplicar x por 3. X por 3 nos da 3x. Y el doble de 3x es 6x. Entonces aquí pondríamos más 6x. ¿Qué dice el tercer paso? Se eleva al cuadrado el segundo término del binomio. ¿Cuál es el segundo término del binomio? Es 3. Entonces elevamos 3 al cuadrado. Como es un número, podemos obtener ya directamente el resultado final, que sería 9. O lo podríamos dejar como 3 al cuadrado si fuera necesario. Entonces, en este caso nos queda x al cuadrado más 6x, que es el doble de multiplicar x por 3, más 9, que es 3 elevado al cuadrado. Entonces, este sería el trinomio cuadrado perfecto. Bien, vamos con otro. Vamos a suponer ahora que nos dicen que hay que elevar al cuadrado 5y más 6. Bien, este es el primer término, este es el segundo término. ¿Qué dice el primer paso? Se eleva al cuadrado el primer término del binomio. Abusados aquí. Ve, observa esto. Como vamos a elevar 5y al cuadrado, esto significa que voy a elevar al cuadrado el 5 y la y, los dos. Entonces 5 al cuadrado nos da 25, porque 5 por 5, 25. Y al cuadrado nos da y cuadrada. Entonces el resultado de este primer paso es 25y al cuadrado. Recuerda, hay que elevar el 5 y la y de manera separada al cuadrado. Luego, dice el segundo paso, se obtiene el doble del producto del primer término por segundo. 5y por 6 nos da 30y. Pero dice que es el doble. ¿Cuál es el doble de 30y? Pues 60y. Entonces, más 60y. Y el tercer paso, se eleva al cuadrado el segundo término del binomio. Más 6 al cuadrado nos da, 6 por 6 son 36. Este es el trinomio cuadrado perfecto, que es el resultado de elevar este binomio al cuadrado. Bien, vamos con otro ejemplo. Vamos ahora a elevar al cuadrado 4m más 2n. Bien, este es el primer término, este es el segundo término. A ver, vamos a hacerlo. Dijimos que vamos a elevar tanto el 4 como la m al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado nos da 16. Abusados, porque aquí luego dicen 8. No. No es multiplicar el 4 por 2, es el 4 por sí mismo. 4 por 4 nos da 16. M por m nos da m al cuadrado. Entonces, ya tenemos el primer paso, se eleva al cuadrado el primer término del binomio. Vamos con el segundo. Se obtiene el doble del producto del primer término por el segundo. 4 por 2, 8. M por n, mn. 8mn, pero aquí dice que el doble. ¿Cuál es el doble de 8mn? Es más 16mn, porque 16 es el doble de 8. Se eleva al cuadrado el segundo término del binomio. Entonces, más
Dijimos 2 al cuadrado y n al cuadrado, los dos van a ir al cuadrado. 2 al cuadrado nos da 4. N al cuadrado nos da n cuadrada. Este es nuestro TCP. Este es nuestro resultado. Bien, vamos a ver un ejemplo más. Vamos a elevar al cuadrado 3a menos 2b. Bien, tomamos el primer término. Vamos a aplicar estrictamente la regla como está. 3a elevado al cuadrado. Es el primer término elevado al cuadrado. 3 al cuadrado nos da 9. Y a al cuadrado nos da a cuadrada. Se obtiene el doble del producto del primer término por el segundo. Más por menos, acuérdate, este término es negativo, entonces vamos a aplicar la ley de los signos. Más por menos nos da menos. 3 por 2, 6. El doble de 6, 12. 12 a por b, ab. 12 ab. Entonces si multiplicamos más 3a por menos 2b nos da menos 6ab. Pero el doble de menos 6ab es menos 12ab. Ok, ahora vamos a elevar al cuadrado el menos 2b. Menos por menos es más. 2b al cuadrado nos da 2 al cuadrado, 4. b al cuadrado nos da b cuadrada. Entonces, mira, este sería el resultado. Este es nuestro tercer ejemplo y con esto estaríamos cerrando esta parte.